La puerta de la oficina se cerró de golpe con tanta fuerza que los marcos de las paredes temblaron. «Dije que vas a hacer lo que yo digo». La voz de Thomas Westwood resonó por el pasillo de mármol como un trueno. Elena Santos permaneció de pie en el umbral, con las manos entrelazadas delante del cuerpo, la respiración controlada y la mirada fija en el suelo. Pero algo en ella, en la forma en que mantenía los hombros rectos, en la forma en que sus dedos no temblaban, decía que esta mujer de 42 años, con su impecable uniforme azul marino y el cabello recogido en un moño bajo, no iba a ceder. «No, señor Westwood», repitió con voz firme y baja. «No voy a hacer eso». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Nadie le dijo no a Thomas Westwood. Nadie. Fue el director ejecutivo de Westwood Global, una de las empresas de tecnología financiera más grandes del país. Multimillonario, influyente, temido. Sus empleados temblaron al escuchar sus pasos. Sus socios estuvieron de acuerdo incluso antes de que él terminara de hablar. Su ex esposa había aceptado un miserable acuerdo de divorcio solo para escapar de él. Incluso sus hijos adultos evitaron confrontarlo. Y ahí estaba Elena Santos, una empleada doméstica contratada hace 6 años para cuidar el ático de 800 metros cuadrados en la Avenida Atlántica, que dijo no por primera vez. Thomas dio 2 pasos hacia ella. Era un hombre alto, de poco más de 50 años, con el pelo gris peinado hacia atrás, un traje italiano de $3,000 y un reloj suizo en la muñeca. Sus ojos azules eran tan fríos como el hielo. «¿Sabes quién soy?», preguntó, lenta y peligrosamente. «Lo sé, señor. ¿Sabes qué puedo hacerte?». Elena respiró hondo. Tus ojos finalmente se levantaron para encontrarse con los suyos. «Lo sé, señor, pero eso no cambia mi respuesta». Thomas entrecerró los ojos. Eso no tuvo precedentes. Inaceptable. Toda su vida había construido un imperio basado en una única premisa: el control absoluto. Él controlaba sus asuntos, tus subordinados, tu imagen pública, cada detalle, cada persona. Y ahora una trabajadora doméstica, una mujer negra de origen humilde, que ganaba 2 salarios mínimos para limpiar su casa, estaba desafiando eso. «Estás despedido», dijo con frialdad quirúrgica. Elena se limitó a asentir. «Entiendo, señor. Voy a buscar mis cosas». Se giró y empezó a caminar por el pasillo. Sus pasos eran firmes. No hubo prisa. No hubo miedo. Thomas miró con incredulidad. Esperaba llorar, súplicas, desesperación. Pero Elena simplemente se fue. Y entonces sucedió algo extraño. Por primera vez en décadas, Thomas Westwood sintió una punzada de incertidumbre. 6 años antes, Helena había entrado en la vida de Thomas Westwood poco después de su tumultuoso divorcio. La mansión era un caos. La exesposa se había llevado a la mayor parte del personal como una especie de venganza silenciosa. Thomas necesitaba a alguien competente, discreto y que no hiciera preguntas. La Agencia de Empleo Nacional envió a Elena. Llegó un lunes por la mañana, vestida con una sencilla blusa blanca y pantalones negros, el pelo recogido y sin maquillaje. Llevaba solo un pequeño bolso y una carta de recomendación de una familia en la que había trabajado durante 8 años. Thomas la recibió en la sala de estar, todavía en bata de baño, con una taza de café frío en la mano y profundos círculos bajo los ojos. «¿Tienes experiencia con casas de este tamaño?», preguntó sin preámbulos. «Tengo experiencia en mantener lugares limpios y organizados, señor», respondió Elena. «El tamaño de la casa no cambia la dignidad del trabajo». Thomas dejó de beber café y la miró más de cerca. Había algo diferente en ella. No fue sumisión, no fue arrogancia. Era presencia, autorrespeto. A él le gustó eso. «¿Por qué dejaste tu trabajo anterior?». «La familia se mudó al extranjero. Prefirieron no llevarse a nadie». «¿Referencias?». «Están en la carta». Lo leyó rápidamente. Todo impecable. Puntualidad, fiabilidad, discreción. Dobló el periódico y la estudió por un momento más. «Empiezas mañana, 6 de la mañana. No llegues tarde». Elena asintió. «Puede dejarlo, señor». Y ella lo hizo. Durante 6 años, Elena nunca llegó tarde, ni una sola vez. La rutina. Elena se despertó a las 4:30 de la mañana. Le preparaba café a mi madre, doña Celia, que tenía diabetes, y no podía pasar sin tomar su medicamento en el momento adecuado. Entonces se despertaba su hija, Julia, que estaba estudiando para el examen de ingreso a medicina y necesitaba salir temprano para el curso. «Mamá, no es necesario que te levantes tan temprano por mi culpa», decía Julia, todas las mañanas. «Lo sé, hija, pero me gusta», respondió Elena, todas las mañanas. Tomó 2 autobuses para llegar a la Avenida Atlántica. El primero salió a las 5:15, el segundo a las 5:40.
A las 6 en punto cruzó la puerta de servicio del ático de Thomas Westwood. Lo primero que hizo Elena fue prepararle el café, fuerte, sin azúcar, con una fina rodaja de limón en el borde. La copa. Nunca había pedido el limón, pero una vez, notó que él olía la taza antes de beber, como si le faltara algo. Probó el limón. Él nunca dijo nada, pero desde ese día el café siempre llevó limón. Luego, organizó la cocina, limpió los baños, aspiré las alfombras persas, pulí los muebles de caoba, regué las plantas del balcón, doblé las toallas, clasifiqué la ropa para la lavandería, preparé el almuerzo ligero que Thomas llevó a la oficina, todo con una eficacia silenciosa y casi invisible. Thomas rara vez hablaba con ella. A veces dejaba una nota en la encimera de la cocina, cena el viernes para las 8, o cambia las sábanas en la habitación de invitados. Elena obedeció, sin preguntas, sin defectos. Ella era la doncella perfecta, o al menos Thomas pensaba que lo era. Lo que Tomás no sabía. No sabía que Elena soñaba con abrir un pequeño salón de belleza, que guardaba una parte mínima de su salario cada mes en una cuenta de ahorro secreta, que vio tutoriales de peinado en YouTube durante el viaje en autobús, que practicaba trenzar cabellos de muñecas que encontraba en tiendas de segunda mano. No sabía que su madre había sido empleada doméstica toda su vida, y que Elena creció prometiéndose que su hija nunca tendría que limpiar la casa de nadie, que Julia fue la primera de su familia en intentar ir a la universidad. No sabía que Elena, a pesar de su agotadora rutina, todavía encontraba tiempo para ser voluntaria en la iglesia los domingos, ayudando a distribuir loncheras a personas sin hogar. Tomás no sabía nada de esto, porque él nunca preguntó. Para él, Elena era solo otro engranaje funcional en la rueda de su vida perfectamente controlada. Pero Elena sabía mucho sobre Tomás. Ella sabía que él dormía mal, que a veces bajaba en mitad de la noche y miraba el mar por la ventana de la oficina, que nunca recibió visitas de sus hijos, que las únicas llamadas que atendía con una sonrisa eran de clientes importantes. Sabía que, a pesar de toda su riqueza y poder, Thomas Westwood era un hombre profundamente solitario, y de un modo extraño, Elena sintió lástima por él. Hasta ese jueves, el día que todo cambió, empezó como cualquier otro día. Elena llegó a las 6, preparó el café y lo dejó en la bandeja de plata junto al periódico. Thomas bajó a las 6:30, todavía en pijama y con el rostro cansado. «Buenos días, señor Westwood». «Buenos días», murmuró, tomando la taza sin mirarla. Elena regresó a la cocina. Comenzó a preparar los ingredientes para el almuerzo. Estaba cortando verduras cuando escuchó su voz proveniente de la oficina. Alto, tenso. Ella no quería oírlo, pero la puerta estaba entreabierta, y su voz atravesó el pasillo como una espada. «Necesito que desaparezca. ¿Entendiste? Resumir. No importa cómo». Elena dejó de picar las verduras. El cuchillo quedó suspendido en el aire. «No quiero saber los detalles. Simplemente resuélvelo». Pausa. «Si ese documento llega a la prensa lo perderé todo. La empresa, la reputación, los contratos, todo». Otra pausa. Su voz se hizo aún más baja, casi un susurro. Elena dio 2 pasos hacia el pasillo, sin darse cuenta. «Paga lo que tengas que pagar, pero si no lo acepta, bueno, ya sabes qué hacer». A Elena se le heló la sangre. Ella sabía lo que significaban esas palabras. Había crecido en una comunidad donde este tipo de conversaciones se susurraban en callejones oscuros, donde resolver el problema a menudo significaba violencia, desaparición. Ella dejó caer el cuchillo. El metal golpeó la tabla de cortar con un sonido agudo. La conversación se detuvo. El silencio fue inmediato y pesado. La puerta de la oficina se abrió de repente. Thomas estaba allí, con su teléfono celular todavía en la mano, el rostro rojo y los ojos muy abiertos. «¿Cuánto tiempo llevas allí?» Elena sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo la voz tranquila. «Estaba en la cocina, señor, preparando el almuerzo». «¿Cuánto tiempo llevas allí?» «Acabo de llegar al pasillo, señor. Iba a preguntarte si querías almorzar hoy más temprano». Él la estudió durante un largo momento. Elena mantuvo su expresión neutral, pero sentía las manos sudorosas. Él lo sabía, ella lo sabía, y ambos supieron que algo había cambiado. Thomas dio un paso hacia ella. «Elena, ¿escuchaste mi conversación?» Ella dudó. Mentir nunca había sido fácil para ella, pero la verdad, en ese momento, parecía peligrosa. «Yo te escuché hablando por teléfono, sí, pero no entendí nada, señor. No me meto en tus asuntos». Sus ojos se entrecerraron. «¿Estás seguro?» «Sí, señor». Permaneció allí unos segundos más, midiendo, calculando. Luego regresó a la oficina y cerró la puerta, pero esta vez se cerró. Elena regresó a la cocina con las piernas temblorosas. Volvió a coger el cuchillo.
pero le temblaban tanto las manos que tuvo que soltarlo. Se apoyó en el lavabo respirando profundamente, tratando de calmar su corazón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Escuchar? Ella pensó en irse. Toma tu bolso y vete. ¿Pero qué pasa con el trabajo? ¿Y las facturas? ¿Y la madre? ¿Y Julia? Elena cerró los ojos y trató de convencerse de que se había equivocado, que fue solo una conversación de negocios, que ella estaba exagerando, pero en el fondo ella lo sabía. Thomas Westwood estaba planeando algo terrible, y ella acababa de convertirse en testigo. La trampa. Esa noche Elena apenas pudo dormir. Se dio vuelta en la cama, mirando el techo de la pequeña habitación que compartía con su hija. Julia dormía profundamente, con sus libros de biología aún abiertos sobre la cabecera. Doña Celia roncaba en la habitación de al lado. Elena pensó en decírselo a alguien. ¿Pero decir qué? ¿Quién escuchó media conversación? ¿Quién pensó que el jefe estaba tramando algo? ¿Quién le creería? ¿Una criada acusando a uno de los hombres más poderosos del país? Se levantó y fue a la cocina. Preparé un poco de té. Se sentó a la mesa y miró por la ventana las luces de la ciudad a lo lejos. Quizás lo olvide. Quizás mañana sea un día normal. Pero no fue así. La petición imposible. A la mañana siguiente, Thomas la llamó a la oficina antes de que ella hubiera preparado el desayuno. Siéntate. Elena vaciló. Los empleados no se sentaron en su presencia. Nunca. Pero había algo en su tono. No era una petición. Fue una orden. Se sentó en el borde de la silla de cuero con las manos cruzadas sobre el regazo. Thomas estaba detrás de la mesa de Palisandro, con los dedos entrelazados y la mirada calculadora. Él la observó durante un largo momento, como un jugador de ajedrez estudiando su siguiente movimiento. Elena, ¿cuántos años llevas trabajando aquí? 6 años, señor, 6 años, repitió lentamente. Y durante estos 6 años, siempre te traté bien, ¿no? Sí, señor. Pagué a tiempo. Le di un aumento. Nunca fui irrespetuoso. No, señor, nunca lo fue. Entonces creo que merezco un poco de lealtad. ¿Estás de acuerdo? Elena sintió que se le encogía el estómago. Siempre he sido leal, señor. Lo sé, dijo, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces necesito que hagas algo por mí. Abrió el cajón y sacó un sobre manila. Lo colocó sobre la mesa y lo empujó hacia ella. El sobre era grueso y estaba sellado con cinta adhesiva marrón. Dentro de este sobre hay un documento importante. Mañana por la mañana, antes de venir a trabajar, irá a esta dirección. También empujó una tarjeta de presentación y se la entregará personalmente a un señor llamado Gustavo Linares. Elena miró el sobre. No lo toqué. ¿Qué pasa, señor? No es asunto tuyo, pero me estás pidiendo que te lo entregue. Te lo estoy ordenando. Ella lo miró. ¿Por qué no lo envías por correo o enviar un mensajero en moto? Thomas se inclinó hacia adelante y su rostro se endureció. Porque quiero a alguien en quien pueda confiar, alguien que no abre, alguien que no haga preguntas. ¿Y si pregunta quién lo envió? No preguntará. Pero si preguntas, dices que es de un amigo. Él lo entenderá. Elena volvió a mirar el sobre, luego a Tomás, y entonces por primera vez en 6 años, sintió miedo de él. Señor Westwood, yo no me siento cómodo haciendo esto. El silencio que siguió fue glacial. ¿Lo siento? Dijo lentamente. Soy sirvienta, señor, no mensajero. Eso no es parte de mi trabajo. Thomas se levantó lentamente, puso sus manos sobre la mesa, inclinándose hacia ella. Elena, no lo entiendes. No estoy preguntando. Es una orden. Pero no puedo aceptarlo, señor. Puedes y lo harás. No, señor. No voy a ir. Su voz era firme, más firme de lo que esperaba, más firme de lo que se sentía. Tomás parpadeó. Por un segundo pareció genuinamente sorprendido, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me estás diciendo que no? Sí, señor. Caminó alrededor de la mesa. Se detuvo a unos centímetros de ella. Elena permaneció sentada, pero todo su cuerpo estaba tenso. ¿Sabes qué les pasa a las personas que me desafían? Susurró. No, señor. ¿Lo pierden todo? Elena respiró hondo. Pensó en su madre, sobre la hija, en las cuentas, en el curso, en el sueño del salón de belleza, en todo lo que podría perder, pero también pensó en la voz de su abuela, años atrás. Hay cosas que no hacemos ni por dinero ni por miedo. Ella se levantó, miró a Thomas a los ojos. Entiendo, señor, pero mi respuesta sigue siendo no. Y fue en ese momento cuando Thomas Westwood explotó. La puerta llamó, los gritos resonaron, y 10 minutos después, Elena estaba en la pequeña habitación de servicio en la parte trasera del ático, guardando sus cosas en una bolsa de tela. Ella no lloró, no temblé, pero por dentro el pánico aullaba. ¿Y ahora? ¿Cómo pagaré el alquiler? ¿Cómo compraré la medicina de mamá? Y Julia, el curso cuesta 300 reales al mes. Tomó la foto de su hija, sonriendo con su toga, el día de su graduación de la escuela secundaria,
y la colocó con cuidado entre su ropa. Cuando al pasar por el pasillo, escuchó la voz de Thomas al teléfono furioso. «No me importa, encuentra a alguien más». Y rápido, Elena bajó por el ascensor de servicio, cruzó el vestíbulo de mármol, abrió la puerta de cristal, la brisa del mar le golpeó la cara, el sol estaba alto, era mediodía de un jueves, y por primera vez en 6 años, Elena Santos no tenía a dónde ir. Caminó por la acera con el bolso pesando sobre su hombro, pero algo la molestó. Ese nombre, ese sobre, esa conversación. Gustavo Linares. Elena se detuvo, sacó su viejo celular del bolsillo. Escribí el nombre en Google. El primer titular la dejó helada. Ex ejecutivo de Westwood Global, amenaza con exponer un esquema de corrupción. La compañía niega las acusaciones. Hizo clic en el artículo. Lee todo. Gustavo Linares había sido director financiero de Westwood Global, despedido hace 6 meses. Ahora prometió presentar pruebas de manipulación de contratos públicos, malversación de fondos y soborno de auditores. Y Thomas quería que Elena le diera un sobre que resolvería el problema. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Thomas no solo quiere silenciar a Gustavo, él quiere destruirte. O peor, guardó su teléfono celular, volvió a mirar el edificio de cristal espejado. Y entonces, por primera vez, Elena comprendió. Ella no había dicho simplemente no. Acababa de convertirse en la única testigo de la mayor conspiración de Thomas Westwood. Y él lo sabía. El autobús estaba lleno. Elena sujetaba con una mano el asa de metal y con la otra la bolsa con las pocas cosas del trabajo. El olor a sudor y perfume barato mezclado con diésel le provocó náuseas. O tal vez fue miedo. Ella miró su teléfono celular. Las 2 de la tarde. Julia todavía estaba en el curso. Doña Celia debía estar durmiendo. Tuvo tiempo antes de llegar a casa y tuvo que explicar por qué regresaba tan temprano. ¿Cómo les voy a decir? Elena cerró los ojos y apoyó la frente en el cristal sucio de la ventana. El autobús traqueteaba por las calles llenas de baches. Afuera, el mundo seguía con normalidad, gente trabajando, comprar, viviendo, como si nada hubiera cambiado. Pero para Elena todo había cambiado. Abrió los ojos y volvió a mirar su teléfono celular. El artículo sobre Gustavo Linares seguía abierto en el navegador. Lo leyó de nuevo, lentamente, tratando de comprender todas las implicaciones. Gustavo dice que tiene pruebas. Thomas quiere que se vaya. Y escuché la conversación. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella fue testigo, y Tomás lo sabía, aunque ella no hubiera entendido todo en ese momento, aunque hubiera fingido no oírlo, él lo sabía. Por eso me pidió que le entregara el sobre. No fue confianza, fue una prueba, para ver si obedecería ciegamente, para hacerme cómplice. Y ella se había negado. Elena guardó su móvil y se miró las manos. Manos callosas de tanto fregar, limpiar, lavar. Manos que habían cuidado de una madre enferma, de una hija en crecimiento, de hogares que nunca serían suyos. Pero eran manos honestas, y ella no iba a ensuciarse las manos ahora. El regreso a casa. Elena se bajó del autobús 3 cuadras antes de su parada habitual. No quería llegar a casa todavía. No estaba preparado para afrontar las preguntas. Luego caminó lentamente por las calles del barrio, con el bolso pesando sobre su hombro. Pasó por la panadería donde compraba pan todos los días. En el colmado donde doña Celia tenía crédito cuando se le acabó el dinero antes de fin de mes. Junto a la iglesia donde Elena cantaba en el coro los domingos. Todo tan familiar, muy seguro. Y ahora, tan frágil. Elena se detuvo frente a una agencia de empleo. En el escaparate había varios anuncios pegados. Se necesita jornalero, vacante de cocinera, criada con referencias. Ella entró. La recepcionista, una joven de cabello rubio teñido, levantó la vista de su teléfono celular. Hola, ¿puedo ayudar? Me gustaría registrarme. Tengo experiencia limpiando y organizando viviendas. 6 años en el último trabajo. La niña sacó un chip. ¿Nombre completo? Elena Santos. FCF. Elena dictó. La chica tecleó sin mirarla. ¿Referencias de tu último trabajo? Elena vaciló. A mí, me despidieron hoy. ¿Razón? Incompatibilidad con el jefe. La niña dejó de escribir y la miró por primera vez. ¿Tiene una carta de referencia? No. ¿Algún dato de contacto del antiguo jefe al que podamos llamar? Elena se imaginó a la recepcionista llamando a Thomas Westwood. Se imaginó su voz fría diciendo, ¿Elena Santos? No la recomiendo. No es de fiar. No, dijo ella en voz baja. Pero puedo darte los datos de contacto de la familia donde trabajé antes. 8 años. La chica suspiró. Mire, sin una referencia reciente es difícil. Pero me registraré. Si surge algo, lo llamaremos. Gracias.
Elena salió de la agencia segura de que el teléfono nunca sonaría. Recuerdos. Ella continuó caminando, y mientras caminaba, llegaron los recuerdos. Hace 12 años, Elena estaba en la puerta del hospital de la mano de Julia, que apenas tenía 5 años. Dentro, desde Celia fue hospitalizada. Crisis diabética. Los médicos dijeron que necesitaba insulina más cara y un mejor tratamiento. «Mamá, ¿se mejorará la abuela?», preguntó Julia con los ojos muy abiertos. «Vete, mi amor, la abuela es fuerte». Pero Elena no estaba segura, y ni siquiera sabía cómo iba a pagar las cuentas del hospital. Fue en esa época que empezó a trabajar en 2 casas. Me desperté a las 4 de la mañana y volví a las 9 de la noche. Julia se quedó con la vecina. Doña Celia mejoró lentamente, pero las secuelas persistieron, y Elena se prometió a sí misma que nunca más le faltarían medicinas, alimentos ni esperanza. Hace 8 años, Julia estaba en su último año de escuela primaria. La maestra llamó a Elena al colegio. «Doña Elena, su hija tiene un potencial increíble. Debería obtener una buena educación secundaria y presentarse al examen de ingreso a la universidad». «¿Examen de ingreso?», repitió Elena, como si fuera una palabra extranjera. «Medicina, tal vez, o la ley. Ella es muy inteligente». Elena miró a Julia, sentada fuera de la habitación, hojeando un libro de ciencias, y algo se iluminó en su pecho, una llama pequeña, pero tenaz. «Mi hija será más que yo. Ella tendrá opciones. Ella tendrá un futuro». Por eso Elena aceptó el trabajo en la casa de Thomas Westwood, pagó mejor, y necesitaba ahorrar dinero para el curso. 6 años de sacrificio, 6 años de despertarse a las 4:30, 6 años sin vacaciones, 6 años limpiando, organizando, cocinando, 6 años haciendo café con limón, doblando toallas, regando plantas, todo para que Julia pudiera estudiar. Y ahora, Elena se detuvo en la esquina de su calle. Miró el edificio de 3 pisos, con la pintura descascarada y las ventanas torcidas. Tu hogar, tu refugio, pero también su recordatorio diario de todo lo que no tenía. Respiró hondo y subió las escaleras. La hija, Julia, estaba en casa, sentada a la mesa de la cocina con los libros extendidos. Cuando vio llegar a su madre tan temprano, frunció el ceño. «Madre, ¿qué pasó? ¿Estás enfermo?» «No, hija, yo tuve un problema en el trabajo». Julia cerró el libro. «¿Qué tipo de problema?». Elena dejó la bolsa en el suelo y se sentó a la mesa. Miró a su hija, esa niña que había criado sola, con sudor y fe, y sintió que se le encogía el corazón. «Me despidieron». El silencio fue pesado. «¿Por qué?», preguntó Julia con la voz tensa. «El jefe me pidió que hiciera algo que no podía hacer. Me negué. Me despidió». «¿Qué tipo de cosas?». «No importa, Julia. Lo importante es que hice lo correcto». Julia se levantó nerviosa. «Mamá, ¿sabes lo que eso significa? La escuela intensiva, el examen de ingreso». «Abuela, lo sé», dijo Elena con voz firme, «y lo solucionaré». «¿Cómo?». «Todavía no lo sé, pero lo solucionaré». Julia se pasó las manos por el pelo, frustrada. «Mamá, no puedes perder tu trabajo así sin más. 6 años. Deberías haber hecho lo que te dijo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y al instante siguiente, Julia abrió mucho los ojos, arrepentida. «Mamá, no quise decir». Elena se levantó y sostuvo el rostro de su hija entre sus manos. «Julia, escúchame bien. Hay cosas que ni siquiera hacemos por dinero. No te criaré para que seas una mujer que se inclina ante el mal solo porque le conviene. ¿Entendiste?». Julia sintió que se le humedecían los ojos. «Lo sé, mamá. Lo siento. No necesitas disculparte, hija. Entiendo tu miedo. Pero, créeme». Se abrazaron allí, en medio de la pequeña cocina, mientras doña Celia dormía en la habitación de al lado, ajena a todo. Acá la investigación. Esa noche, después de que Julia se fuera a dormir, Elena se quedó despierta en la cocina, con el celular en la mano. Volvió a investigar a Gustavo Linares. Encontré más artículos, más detalles. Gustavo había sido director financiero de Westwood Global durante 10 años, destituido sin justa causa en marzo de ese año. Desde entonces venía dando entrevistas hablando de irregularidades en la empresa, pero sin pruebas concretas nadie lo tomó en serio, hasta que, hace 2 semanas, Gustavo anunció que tenía documentos, contratos falsos, transferencias sospechosas, audio de reuniones comprometedoras, y Thomas Westwood estaba desesperado por silenciarlo. Elena leyó los comentarios de los artículos. La mayoría de la gente no le creyó a Gustavo. Dijeron que era un empleado resentido, que estaba inventando historias, que quería extorsionar. Pero Elena sabía la verdad. Había oído la voz de Thomas, el tono, la urgencia, el miedo. Tiene miedo porque Gustavo realmente tiene algo.
Elena guardó la dirección de correo electrónico de Gustavo, que estaba en uno de los artículos. Luego dudó. ¿Debería ponerme en contacto? Cuéntame qué escuchaste. Pero ¿y si él no le creyera? ¿Y si pensara que era una trampa de Thomas? Guardó su teléfono celular y miró por la ventana las luces de la ciudad. ¿Qué debo hacer? Ponce el encuentro inesperado. Al día siguiente, Elena salió temprano para buscando trabajo. Fue a 3 agencias. Formularios llenos. Contactos izquierdos. Todos pidieron referencias. Todos dijeron, llamaremos. Sabía que no la llamarían. Por la tarde, cansada y desanimada, Elena se detuvo en un café barato cerca de la estación de metro. Pidió un vaso de agua y se sentó en un rincón. Estaba mirando su celular pensando en cómo iba a pagar sus cuentas del mes, cuando una voz la asustó. Elena Santos. Ella miró hacia arriba. Un hombre estaba de pie junto a la mesa, unos 40 años, delgado, con gafas graduadas y un maletín de cuero gastado bajo el brazo. ¿Sí? ¿Puedo sentarme? Ella dudó. No conocía a ese hombre. ¿Quién eres? Se sentó de todos modos, bajando la voz. Mi nombre es Gustavo Liñares. A Elena se le heló la sangre. La revelación. Gustavo se quitó los lentes y los secó con la esquina de su camisa, con sus ojos cansados fijos en ella. ¿Cómo me encontraste? Susurró Elena. No te encontré, me encontraste. O mejor dicho, Thomas Westwood nos puso en el mismo camino. No entiendo. Sé que trabajas para él, o mejor dicho, trabajó. Me despidieron ayer, ¿no? Elena sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Cómo sabes eso? Gustavo sonrió, pero no había alegría en su sonrisa, porque Thomas intentó utilizarte para entregarme un sobre, y te negaste, y por eso te despidió. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo contactos dentro de la empresa, personas que todavía me son leales. Uno de ellos me dijo que Thomas buscaba a alguien de confianza para hacer una entrega. Cuando descubrí que eras tú y que te negaste, necesitaba conocerte. Elena empujó su silla hacia atrás, lista para irse. No quiero involucrarme en esto. Ya estás involucrada, Elena, dijo Gustavo serio. En el momento en que escuchaste esa conversación y rechazaste el sobre, te convertiste en testigo. Y Thomas Westwood no deja testigos sueltos. Él no me hará nada. Solo soy una criada. Precisamente por eso, Gustavo se inclinó hacia adelante. ¿Crees que alguien te creerá si intentas hablar? Una criada acusando a un multimillonario, él te destruirá. Dirán que lo robaste, que eres inestable, que estás intentando extorsionarlo. Elena sintió que le temblaban las manos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que me cuentes lo que escuchaste, cada palabra, cada detalle. ¿Por qué? Porque tengo pruebas de corrupción, pero no tengo pruebas de que esté intentando silenciarme. Y esto, golpeó la mesa con el dedo, es lo que lo derribará de una vez por todas. Elena negó con la cabeza. No puedo. Tengo una hija, una madre enferma. No puedo involucrarme en esto. Gustavo suspiró. Abrió la carpeta y tomó una foto. Lo empujó sobre la mesa. Era una foto de un hombre de traje saliendo de un edificio. Detrás de él, una mujer con un niño en el regazo. Ese era yo hace 6 meses. Mi esposa, mi hija de 2 años. 3 días después de esta foto me despidieron. Una semana después, bloquearon mi cuenta bancaria. Un mes después, mi esposa me dejó porque no podía mantener a la familia. Hoy duermo en el sofá de un amigo, y solo veo a mi hija una vez por semana. Miró a Elena. Thomas Westwood destruye vidas, Elena. Y si no haces nada, destruirá el tuyo también. Elena miró la foto, luego a Gustavo, y sintió que algo cambiaba dentro de ella. No fue solo miedo, fue ira. ¿Qué necesitas que haga? El plan. Gustavo se inclinó hacia adelante, en voz baja y urgente. Primero, cuéntame todo lo que escuchaste, cada palabra. Elena respiró hondo y empezó a hablar. La conversación telefónica, el tono amenazador, la frase sobre hacerlo desaparecer, el sobre, la orden de entregar. Gustavo escuchaba atentamente, tomando notas en una pequeña libreta. ¿Estás seguro de que dijo, hazlo desaparecer? Absoluto. ¿Y mencionó documentos? ¿Evidencia? Dijo que si llegaban a la prensa lo perdería todo. Gustavo cerró el cuaderno y la miró intensamente. Elena, esto es oro, pero necesito más. Necesito algo concreto. Una grabación, un documento, algo que pruebe que intentó coaccionarte. No grabé nada. Y me despidió. Ya no tengo acceso a la casa. ¿Tienes algo de él? ¿Mensajes? ¿Correos electrónicos? ¿Entradas? Pensó Elena. No, nunca envió nada por escrito. Solo notas sobre las tareas del hogar. Gustavo maldijo en voz baja. Luego se detuvo, como si tuviera una idea. ¿Tienes acceso a sus contactos? ¿Teléfonos? ¿Direcciones? No exactamente, pero a veces veía su agenda. Cuando dejé el café en la oficina. ¿Recuerdas algún nombre?
¿Alguna persona con la que contactó frecuentemente? Elena cerró los ojos, intentando recordar. Hubo un nombre que surgió mucho, un hombre que visitaba el ático a altas horas de la noche, entrando siempre por el garaje. Ricardo Méndez, un abogado, creo. Los ojos de Gustavo se abrieron como platos. Ricardo Méndez. Sí, ¿por qué? Porque él es el abogado personal de Thomas, y si está involucrado en esto, entonces no se trata solo de corrupción corporativa, es una conspiración. Gustavo sacó su celular y escribió algo rápidamente. Luego le mostró la pantalla a Elena. Era una foto. Ricardo Méndez, saliendo de una sala del tribunal. ¿Es él?, preguntó Gustavo. Elena miró y asintió. Eso es todo. Gustavo sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. Elena, me acabas de dar la pieza que falta. El suspenso. Gustavo cerró la carpeta y se levantó. Gracias por confiar en mí. Te necesitaré de nuevo. ¿Puedo llamarte? Elena vaciló, pero luego el número pasó. Pero prométeme que no me pondrás en peligro. Tengo una familia. Prometo. Y Elena, hiciste lo correcto. Salió del café. Elena permaneció sentada unos minutos más, procesándolo todo. Ella acababa de cruzar una línea. Ya no era solo un testigo silencioso. Ella ahora estaba del otro lado, contra Thomas Westwood. Cogió su teléfono celular para irse cuando apareció una notificación en la pantalla. Un correo electrónico. El remitente era desconocido, sin nombre, solo una dirección aleatoria. Ella la abrió. En su interior solo había una frase y un archivo adjunto. Elena, cometiste un error. Abre el anexo. Con manos temblorosas, hizo clic en el archivo. Era una foto de Julia. Abandonar el curso. Tomada esa mañana. Elena se quedó mirando la pantalla de su teléfono celular hasta que la imagen se volvió borrosa. No eran lágrimas, fue el temblor en sus manos. La foto de Julia era demasiado clara, tomado de cerca. Alguien había seguido a su hija. Alguien sabía dónde estudió. Alguien estaba enviando un mensaje. No interfieras, o tu hija pagará el precio. Elena cerró bien su teléfono celular y miró alrededor del café. La gente hablaba normalmente. Bebieron café. Ellos se rieron. Nadie se dio cuenta de que su mundo acababa de colapsar nuevamente. Ella agarró la bolsa y se escapó. La carrera. Elena tomó el primer autobús que vio. No importaba la dirección. Solo necesitaba llegar a casa. Necesitaba ver a Julia, necesitando asegurarse de que ella estaba bien. El viaje duró una eternidad. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada parada larga era un infierno. Elena agarraba su móvil con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Por favor, Dios, por favor, déjala estar en casa, déjala estar bien. Cuando finalmente se bajó del autobús, Elena corrió las 3 cuadras hasta el edificio. Saltó escaleras arriba. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Abrió la puerta del apartamento con la llave temblando en la cerradura. Julia, silencio. Julia. La puerta del dormitorio se abrió. Julia apareció con unos auriculares colgados del cuello y expresión asustada. ¿Madre? ¿Qué fue? Elena cruzó la habitación en 2 pasos y abrazó a su hija con tanta fuerza que Julia casi perdió el equilibrio. Mamá, estoy bien. ¿Qué pasó? Elena no respondió. Simplemente abrazó a su hija, respirando profundamente, oliendo el champú y los libros, asegurándose de que ella estuviera allí, entera, viva. Mamá, me estás asustando, dijo Julia, intentando alejarse. Elena finalmente la soltó, pero sujetó a su hija por los hombros y la miró profundamente a los ojos. Julia, ¿alguien te siguió hoy? ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Viste a alguien extraño cerca del campo? ¿Alguien te está mirando? Mamá, ¿qué está pasando? Elena sacó su celular y mostró la foto. Los ojos de Julia se abrieron como platos. ¿Quién tomó esto? No sé, pero alguien te siguió y me envió esta foto. El rostro de Julia palideció. ¿Es esto por culpa de ese jefe tuyo? Elena asintió con un nudo en la garganta. Julia, necesito que tengas mucho cuidado. No vayas solo al curso. No hables con extraños. Y si alguien se te acerca, corres y me llamas, ¿entendiste? Mamá, deberíamos llamar a la policía y decir que un multimillonario me está amenazando. Julia, no me creerán. Entonces, ¿qué hacemos? Elena respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Vamos a tener cuidado, y esto lo solucionaré. ¿Cómo? Elena miró a su hija, y en ese momento tomó una decisión. Ella no iba a dar marcha atrás. Él no iba a inclinarse. No iba a permitir que Thomas Westwood destruyera a su familia. ¿Confías en mí?, preguntó Elena. Siempre confié. Entonces confía ahora. El plan. Esa noche, después de que Julia y doña Celia durmieran, Elena llamó a Gustavo Liñares. Respondió al segundo timbrazo. Elena, me enviaron una foto de mi hija, dijo con voz controlada pero dura. Silencio al otro lado. ¿Cuándo?
Hoy, justo después de que salí del café, Gustavo maldijo en voz baja. Trabajan rápido, Elena, estás en peligro. Tu familia está en peligro. Lo sé, por eso voy a ayudarte a derrotarlo. ¿Estás seguro? Absoluto, dijo Elena. Y esta vez, no hubo vacilación en la voz. Pero con una condición, garantizas la seguridad de mi hija. Pase lo que pase. Tengo un amigo, ex policía. Él puede vigilarla discretamente. Entonces tenemos un acuerdo. Excelente. Necesito que me digas todo lo que sabes sobre la rutina de Thomas. Horarios, visitantes, lugares que frecuenta. Todo. Elena cerró los ojos y empezó a hablar. 6 años de observación silenciosa finalmente tuvieron un propósito. Tan la sombra. En los días siguientes, Elena fingió estar normal. Buscó trabajo, formularios llenos, sonrió a los recepcionistas, pero por dentro estaba calculando cada movimiento. Gustavo le había pedido que intentara recuperar algo de la casa de Thomas, todo lo que pueda servir como prueba, una agenda, un documento, un billete. ¿Cómo?, preguntó Elena. Me despidió. No puedo entrar allí. ¿Aún tienes las llaves? Elena vaciló. Técnicamente debería haberlo devuelto, pero en las prisas por dimitir, lo había olvidado, y Thomas no pidió que se lo devolviera. Tengo, pero si me atrapan, no te atraparán, dijo Gustavo. Thomas viaja a São Paulo todos los meses, reuniones de la junta directiva. Está fuera por 3 días, siempre en la segunda semana del mes. ¿Cómo sabes eso? Trabajé allí durante 10 años, ¿recuerdas? Conozco su rutina mejor que él. Elena tragó. ¿Y si cambiara su rutina? No ha cambiado. Consultó el calendario corporativo. Se marcha el próximo lunes. ¿Quieres que entre a su casa? Quiero que recuperes lo que por derecho te pertenece. La verdad, la invasión. El lunes llegó como un peso sobre el pecho de Elena. Se despertó más temprano de lo habitual. No podía comer nada. Julia se dio cuenta. Mamá, te ves pálida. Estoy bien, hija, simplemente cansado. ¿Estás seguro? Elena forzó una sonrisa. Tengo, ir al curso. Y recuerda, no sales solo. Está bien, Marcos va conmigo, dijo Julia refiriéndose a su compañera que vivía en el mismo barrio. Elena asintió, aliviada. Al menos Julia no estaría sola. Después de que su hija se fue, Elena esperó otra hora. Luego tomó su bolso, sus llaves, y se fue. El viaje hasta la avenida Atlántica fue una tortura. Repasó el plan 1000 veces. Ingrese a través del servicio. Evite al portero. Sube rápidamente. Toma lo que puedas conseguir para salir. Cuando llegó al edificio, Elena utilizó la credencial de empleada que aún conservaba. El portero ni siquiera miró bien. Pasó por el ascensor social y se dirigió directamente al ascensor de servicio. Subió. El pasillo en el piso de Thomas estaba en silencio. Elena puso la llave en la cerradura. Le temblaba tanto la mano que falló 2 veces. Al tercero se abrió la puerta. Ella entró. El ático estaba exactamente como lo había dejado. Todo impecable, todo en su lugar, como si ella nunca hubiera existido allí. Elena respiró hondo y se dirigió directamente a la oficina. El descubrimiento. La oficina de Thomas estaba prohibida. Siempre cerraba la puerta con llave, pero Elena sabía dónde guardaba la llave de repuesto, dentro de un jarrón de porcelana china en el estante de la sala. Ella tomó la llave, abrió la puerta, entró. La mesa de Palisandro estaba organizada, papeles apilados con precisión, una pluma Montblanc al lado. La computadora portátil se cerró. Elena se acercó a la mesa, abrió los cajones uno por uno, contratos, informes, nada comprometedor. Luego se dirigió al archivador de metal en la esquina de la habitación, bloqueado, pero había una pequeña llave colgada en un manojo que Thomas guardaba en el fondo del segundo cajón. Elena lo tomó, abrió el archivo, y encontró oro, carpetas etiquetadas, nombres, fechas, valores. Uno de ellos se llamaba Gustavo Linares. Elena lo tomó y lo abrió. Dentro había copias de correos electrónicos, contratos, transferencias bancarias, y un documento que le heló la sangre, un contrato de consultoría con una empresa fantasma, firmado por Thomas y otros 3 ejecutivos. El valor, 20 millones de reales. Elena sacó su móvil y empezó a fotografiarlo todo, por páginas, rápido. El corazón late como un tambor. Estaba en la 10ª foto cuando escuchó el sonido. La puerta del ático se abre. Elena dejó de respirar. Pasos. En el pasillo. Regresó. Tomás. Regresó. O el enfrentamiento. Elena guardó su teléfono móvil con manos temblorosas. Cerró la carpeta. Vuelva a colocarlo en el archivo. Bloqueado. Guardó la llave. Pero ya era demasiado tarde. La puerta de la oficina se abrió. Thomas Westwood estaba allí, en traje, maletín en mano, el rostro impasible. Se miraron fijamente durante un segundo que pareció durar una eternidad. Elena, dijo lentamente,
Debería haberme sorprendido, pero no lo soy. Ella no respondió. No había nada que decir. Thomas entró en la oficina y cerró la puerta detrás de él. Dejó la maleta en el suelo. Se cruzó de brazos. ¿Entraste a mi casa? Vine a buscar algo que olvidé, intentó Elena. No me mientas. Sé lo que estabas haciendo. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Tomás sonrió. Una sonrisa fría. Porque quiero saber de ti. Quiero ver si tienes el coraje de salir. Elena levantó la barbilla. Vine detrás de la verdad. ¿Verdadero? Repitió, con desprecio. Tú no sabes nada de la verdad, Elena. Sabes lavar pisos. Sabes doblar una toalla. Pero ¿de verdad? ¿De poder? ¿De cómo funciona realmente el mundo? No sabes nada. Sé lo suficiente para saber que eres un criminal. La palabra cayó entre ellos como una bomba. Thomas dio 2 pasos hacia ella. Elena no retrocedió. ¿Criminal? Susurró peligrosamente. Construí un imperio, creo empleos, muevo la economía, y tú, limpias el baño. Así que no vengas a darme lecciones de moral. El dinero no compra el carácter, no, pero compra el silencio. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre. Lo colocó frente a ella. 50.000 reales. En efectivo. Toma esto, sal de aquí, y olvida todo lo que viste, todo lo que escuchaste. Elena miró el sobre. Entonces para él, no, Elena, no seas idiota. 50.000 reales es más de lo que se gana en 2 años. Tu hija puede ir a cualquier universidad. Tu madre puede recibir el mejor tratamiento. Por fin podrás tener la vida que siempre quisiste. ¿A costa de mi dignidad? No, gracias. Thomas golpeó la mesa con la mano. ¿Crees que tienes opción? ¿Crees que puedes desafiarme y salirte con la tuya? Puedo destruirte con una llamada telefónica. Puedo hacer que nunca más trabajes en ningún lado. ¿Puedes enviar a alguien para que me siga? ¿Amenazar a mi hija? Elena interrumpió con voz dura. Eso ya lo hiciste. Tomás se detuvo. Sus ojos se entrecerraron. Entonces ya sabes de lo que soy capaz. Lo sé. Y sin embargo, sigo diciendo que no. Él la estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, cogió su móvil. Última oportunidad, Elena. Mi respuesta no cambiará. Tomás marcó. Esperó. Cuando alguien contestó al otro lado de la línea, dijo, y ahora, haz lo que te dije. Colgó. Miró a Elena. Acabas de firmar la sentencia de tu familia. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero mantuvo la voz firme. Si le pasa algo a mi hija, el mundo entero sabrá quién eres. ¿Y quién te creerá? ¿Un empleado despedido y resentido? Se va Gustavo Linares. El nombre cayó como un rayo. Tomás palideció. ¿Qué dijiste? Le hablé, le dije todo, y ahora tiene pruebas. Tomás dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo. Tú, estás mintiendo. No lo soy, y lo sabes. Volvió a coger el móvil desesperado. Marcó otro número. Esperó. Nadie respondió. Marqué de nuevo. Nada. ¿Qué hiciste? Hice lo correcto. Tomás arrojó su celular contra la pared. El dispositivo se hizo añicos. Agarró a Elena por los hombros. Te arrepentirás de esto. Déjame ir, dijo Elena con frialdad. No hasta que me digas qué le pasó. La puerta de la oficina se abrió de repente. Entraron 2 hombres. Uno de ellos era el portero. El otro, guardia de seguridad del edificio. Señor Westwood, recibimos un informe de un robo, dijo el guardia de seguridad. Thomas liberó a Elena. Intentó recomponerse. No es una invasión. Ella era mi empleada, pero ya está saliendo. En realidad, dijo el portero, recibimos una llamada. Alguien dijo que hubo una pelea aquí, y que la señora estaba en peligro. Elena miró a los hombres. Entonces, se dio cuenta. Gustavo, él había planeado esto. Thomas se puso rojo de ira. Sal de aquí. Eso no es asunto tuyo. Con todo respeto, señor, tendremos que acompañarlo hasta la salida, dijo el guardia de seguridad mirando a Elena. No, ella no irá a ninguna parte hasta... ¿Hasta qué, señor? Preguntó el guardia de seguridad con firmeza. Thomas se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Dio un paso atrás, respirando profundamente y tratando de calcular. Todo está bien. Ella puede irse. Elena pasó junto a él sin decir una palabra. Los 2 hombres la acompañaron hasta el ascensor. Cuando las puertas se cerraron finalmente permitió que le temblaran las piernas, pero también permitió una pequeña sonrisa. Lo logré. Conseguí la evidencia, la represalia. Elena llegó a casa exhausta. Julia estaba en la sala estudiando, pero se levantó apenas vio a su madre. Mamá, ¿estás bien? Has estado desaparecido todo el día. Estoy bien, hija. Lo siento. Tuve que resolver algunas cosas. Julia iba a preguntar más, pero sonó el móvil de Elena. Era Gustavo. Hola, Elena, ¿lo lograste? Su voz era tensa. Lo logré. Tomé fotos de todo. Gracias a Dios. Envíamelo ahora. Pero él lo sabe. Thomas sabe que hablé contigo. Me lo imaginé. Por eso envié seguridad. ¿Estás bien? Sí, pero hizo una llamada.
Dijo que iba a hacer lo que me dijeron. Gustavo, va a hacer algo contra mi familia. Cálmate, mi amigo está cerca del curso, y ya llamé a la policía. Enviarán un coche de policía a tu calle cada 2 horas. ¿Es eso suficiente? Tendrá que serlo. Por ahora, has hecho la parte difícil. Ahora depende de mí. Elena colgó, pero algo la molestó. Un mal presentimiento, un sentimiento. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Un coche negro estaba aparcado al otro lado. Gafas oscuras, motor en marcha. Helena cerró la cortina rápidamente, con el corazón acelerado. Estaban siendo vigilados, y Thomas Westwood no iba a darse por vencido tan fácilmente. Presión social. Al día siguiente, Elena se despertó con el teléfono celular sonando insistentemente. Ella era la dueña de la agencia de empleo. ¿Doña Elena? ¿Sí? Mira, lo siento, pero voy a tener que cancelar tu registro. Elena se sentó en la cama. ¿Por qué? Recibí una llamada, de un abogado. Decir que tienes juicios laborales abiertos, que es un empleado problemático. Eso es mentira. Podría ser, pero no puedo arriesgar mi reputación. Lo siento. La llamada se cortó. Elena miró su teléfono celular con incredulidad. Minutos después, otra llamada. El colmado donde doña Celia tenía crédito. Doña Elena, a su madre le han suspendido el crédito. ¿Cómo esto? Orden desde arriba. Dijeron que no sois buenos pagadores, pero nunca llegamos tarde. Lo sé, pero no hay nada que hacer. Lo siento. Se cortó otra llamada. Elena sintió que la pared se cerraba a su alrededor. Thomas estaba usando su poder para aislarla, para destruir tu reputación, para quitar cualquier posibilidad de supervivencia. Estaba acorralada, pero no estaba solo. El suspenso. Esa noche, Elena estaba en la cocina, tratando de preparar la cena con los pocos ingredientes que quedaban, cuando escuchó gritos afuera. Corrió hacia la ventana. Julia estaba en la acera, rodeada por 3 hombres. Uno de ellos intentaba quitarle la mochila, otro la tomó del brazo. Elena ni siquiera lo pensó. Agarró la escoba y bajó corriendo las escaleras. «¡Liberen a mi hija!». Los hombres la miraron. Uno de ellos sonrió. «Dile a tu madre que deje de ser testaruda, niña. De lo contrario, terminará mal para todos». Y entonces, antes de que Elena pudiera responder, una sirena cortó el aire. Un coche de policía dobló la esquina. Los hombres soltaron a Julia y corrieron. Elena abrazó a su hija, que temblaba y lloraba. «Está bien, hija, también es bueno». Pero no fue así, porque cuando Elena levantó la vista, volvió a ver el coche negro, parado al final de la calle, observando. Espera. Elena no durmió esa noche. Se sentó en la cama, con Julia acostada a su lado y la mano de su hija sosteniendo la suya. Cada ruido en la calle ponía todo su cuerpo tenso. Cada faro de un auto que pasaba parecía el auto negro que regresaba. Pero cuando salió el sol, algo cambió dentro de ella. Ya no era miedo, fue furia. Thomas Westwood había cruzado la línea. Ya no estaba simplemente amenazando a Elena, estaba atacando a su hija. Y eso era algo que Elena no toleraría. Sacó su celular y llamó a Gustavo. «Hola». Su voz estaba ronca por el sueño. «Necesitamos actuar. Ahora», dijo Elena sin preámbulos. «Elena, son las 5 de la mañana. No me importa. Ayer le puso las manos encima a mi hija. Ordenó a 3 hombres que la intimidaran en la calle. Gustavo, no puedo esperar más. Si no hacemos algo, me destruirá por completo». Silencio al otro lado. Entonces, la voz de Gustavo se volvió seria. «Tienes razón. Nos vemos. 1 hora. El mismo café que antes. Voy a estar allí». Elena colgó. Miró a Julia, todavía dormida, con el rostro tranquilo a pesar del terror de la noche anterior. Besó la frente de su hija y susurró. «Lo arreglaré. Prometo». Es el plan. Gustavo estaba esperando en una mesa al fondo del café. Había una carpeta gruesa frente a él y una computadora portátil abierta. Cuando Elena se sentó, él le acercó una taza de café. «Vas a necesitar esto». Elena tomó un sorbo. El café era fuerte y amargo. «Perfecto. ¿Trajiste las fotos?», preguntó Gustavo. Elena tomó su celular y se lo entregó. Gustavo lo conectó a su computadora portátil y comenzó a descargar las imágenes. A medida que veía cada documento, su rostro se volvía más serio. Eso es mejor de lo que esperaba», dijo, con la voz controlada pero con un toque de emoción. «Elena, encontraste exactamente lo que necesitábamos. Estos contratos demuestran que Thomas malversó fondos públicos procedentes de 3 licitaciones diferentes. Y esta transferencia de 20 millones es para una sociedad offshore en las Islas Caimán. Lavado de dinero. ¿Es eso suficiente para arrestarlo? Con seguridad. Pero no se trata solo de prisión, se trata de exposición. Thomas Westwood construyó un imperio basado en su imagen, respetabilidad, éxito, integridad. Si eliminamos esta imagen, lo eliminaremos a él.
Elena se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Gustavo cerró la laptop y la miró intensamente. Después de que me despidieron, seguí en contacto con algunos periodistas, gente seria, investigador. Una de ellas es Marcela Tavares, del Jornal Nacional. Lleva años investigando la corrupción empresarial. Si le damos estas pruebas con nuestros testimonios, Tomás no podrá escapar. Pero tiene abogados caros. Intentará silenciarlo. Si es en vivo no, dijo Gustavo con una sonrisa peligrosa. Marcela me dijo que están preparando una serie de informes sobre corrupción empresarial. Saldrán al aire la próxima semana. Si le enviamos esto hoy, Tomás estará en la televisión en menos de 5 días. Y una vez que sale en la televisión, no hay abogado que pueda borrarlo. Elena sintió una oleada de esperanza. ¿Qué pasa con mi seguridad? ¿El de mi hija? Una vez que la historia salga a la luz, Tomás no podrá tocarte. Todo lo que suceda quedará vinculado a él de inmediato. Además, Gustavo abrió la carpeta y sacó un papel. Ya me comuniqué con un abogado, doctora Beatriz Campos. Se especializa en derechos laborales y protección de testigos. Ella accedió a representarte pro bono. ¿Te pro bono? Gratis. Ella cree en su causa. Elena sintió que se le humedecían los ojos. ¿Por qué haces esto por mí? Gustavo le puso la mano sobre la mesa. Porque hiciste lo que nadie tuvo el valor de hacer. Dijiste que no. Y ahora vamos a garantizar que no valió la pena. El aliado. 2 horas más tarde, Elena se encontraba en una oficina pequeña pero organizada en el centro de la ciudad. La doctora Beatriz Campos era una mujer negra de unos 50 años, cabello gris recogido en un elegante moño, gafas de montura roja y un impecable traje azul marino. Escuchó la historia de Elena de principio a fin, tomando notas en un cuaderno. ¿Entonces te ofreció dinero por tu silencio? ¿Te amenazó? ¿Envió hombres para intimidar a tu hija e incluso destruyó tus posibilidades de empleo? Resumió Beatriz, con voz controlada pero con rabia contenida. Sí, doctor. Beatriz se quitó las gafas y miró fijamente a Elena. Elena, tienes un caso muy sólido. Despido improcedente por negativa a realizar actividad ilegal, amenaza, coerción, daño moral, acoso moral. Puedo demandar a Thomas Westwood y Westwood Global por al menos $500,000 y ganaré. Los ojos de Elena se abrieron como platos. ¿500,000? Por lo menos. Pero eso llevará meses, tal vez años. Mientras tanto, necesitas protección. Ya presenté una solicitud de medida de protección. Thomas y cualquier representante suyo no pueden acercarse a usted ni a su familia. Si lo violan, es prisión. ¿Respetará eso? Beatriz sonrió. No tiene otra opción. Y cuando salga el informe, tendrá problemas mayores de los que preocuparse. El periodista, Marcela Tavares, los recibió en un salón de reuniones de la emisora. Era una mujer de unos 40 años, pelo corto, ojos penetrantes y grabadora en mano. Ella escuchó todo, hizo preguntas, comprobó las fotos, comprobó los documentos, le pidió a Gustavo que le explicara los detalles técnicos, le pidió a Elena que le contara la conversación telefónica que escuchó. Después de 2 horas, Marcela apagó la grabadora y se reclinó en su silla. Esto es oro periodístico, y lo más importante, es verdad. Hoy le llevaré esto a mi editor. Si lo aprueba, y lo hará, saldremos al aire el próximo miércoles. 4. Son solo 4 días, dijo Elena nerviosa. Lo sé, pero necesitaremos este tiempo para confirmar la información, contactar con las autoridades y preparar el asunto. Elena, tendrás que dar una entrevista. Tu cara aparecerá en la televisión. Elena tragó. ¿Y si viene a por mí? Por eso vas a grabar la entrevista hoy, en un lugar protegido. Y hasta el miércoles, tú y tu familia permaneceréis en un lugar seguro. La emisora dispone de un apartamento que utilizamos para proteger a los testigos en casos delicados. Te quedarás allí. Mi madre es mayor, ella tiene diabetes. Nosotros proporcionamos todo. Doctor, medicamentos, seguridad. Elena miró a Gustavo. Él asintió alentadoramente. Está bien, dijo Elena. Yo hago la grabación. La entrevista fue grabada esa misma tarde, en un estudio improvisado dentro de la emisora. Elena estaba nerviosa, pero Marcela la hacía sentir cómoda. Al principio hizo preguntas amables. Luego, poco a poco, se fue profundizando. Elena, trabajaste en la casa de Thomas Westwood durante 6 años. ¿Cómo era tu relación? Profesional, respetuoso, hasta ese jueves. ¿Qué pasó ese jueves? Elena respiró hondo y lo contó todo. La conversación que escuchaste, el sobre, la negativa, el despido, las amenazas, la foto de Julia, la invasión para buscar pruebas, el enfrentamiento final. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Por qué arriesgaste todo? Elena miró directamente a la cámara. Porque hay cosas que no hacemos ni por dinero ni por miedo. Mi abuela me enseñó esto.
y no iba a enseñarle nada más a mi hija. Marcela sonrió. ¿Tiene miedo de lo que pueda hacer Thomas Westwood? Tengo. Pero tengo más miedo de mirarme al espejo y ver a una mujer que ha permanecido en silencio ante la injusticia. La entrevista duró 40 minutos. Cuando terminó, Marcela apagó la cámara y estrechó la mano de Elena. Eres valiente, y todo Brasil se enterará el miércoles. El refugio. El apartamento era sencillo pero cómodo. 2 dormitorios, pequeño salón, cocina equipada. Estaba en un edificio discreto del extrarradio, con conserjería 24 horas y cámaras de seguridad. Julia exploraba todo con nerviosa curiosidad. Doña Celia se sentó en el sofá, confundida. «Hija, ¿por qué estamos aquí?», preguntó por 10ª vez. «Solo por unos días, mamá, para que podamos mantenernos a salvo». «¿Seguro de qué?». Elena se arrodilló frente a su madre y le tomó las manos. «De gente mala, pero pronto pasa, prometo». Doña Celia asintió, todavía confundida pero confiando en su hija. Por la noche, después de que ambos durmieran, Elena se quedaba en el pequeño balcón, contemplando las luces de la ciudad. Gustavo había llamado antes diciendo que todo iba por buen camino. El reportaje se emitió el miércoles a las 8 de la noche, en horario de máxima audiencia. Solo 3 días más. Elena cerró los ojos y oró, no por la victoria, sino por la fuerza para soportar lo que estaba por venir. La última carta de Tomás. El miércoles por la mañana, Elena se despertó con una sensación extraña. Era el día. En 12 horas todo Brasil sabría la verdad sobre Thomas Westwood. Preparó café, despertó a Julia y a doña Celia, intentó que todo fuera normal, pero el celular no dejó de sonar. Gustavo, Beatriz, Marcela, todos confirmando que todo estaba listo. A las 7 de la noche, Elena, Julia y doña Celia se sentaron en el sofá frente al televisor. Marcela había ordenado a un técnico que instalara una mejor antena para garantizar que la señal no fallara. «Mamá, tengo miedo», confesó Julia tomándole la mano. «Yo también, hija. Pero a veces necesitamos tener miedo y ser valientes al mismo tiempo». A las 7:55 comenzaba el Jornal Nacional. El presentador dio los titulares: política, economía, deportes, y luego, y en un momento, una acusación explosiva. Uno de los mayores CEO del país es acusado de corrupción, blanqueo de dinero y amenazas. La historia, en exclusiva, justo después de la pausa. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. Empezará, pero antes de que terminara el descanso, sonó su teléfono celular. Número desconocido. Ella respondió. «Hola». Era la voz de Thomas Westwood, pero no la voz fría y controlada que conocía. Era una voz desesperada, enojado. «Cometiste el mayor error de tu vida, Elena. Señor Westwood, te destruiré. Tú, tu hija, tu madre. Haré que te arrepientas de haber nacido. El informe saldrá al aire en 5 minutos. Se acabó. Nada ha terminado. Tengo los mejores abogados del país. Te demandaré por difamación, por la invasión, por calumnias. Pasarás el resto de tu vida en la cárcel». Elena respiró hondo. «Puedes intentarlo, pero la verdad ya está en la calle, y no hay ningún abogado que pueda cambiar eso. Eres una puta». «Uno». Elena colgó. Julia la miró asustada. «¿Fue él?». «Fue, pero no importa. Miremos». La exposición. Comenzó el informe. Imágenes de la fachada de Westwood Global. La cara de Thomas en las cenas de gala. Luego, la voz de Marcela. Thomas Westwood, multimillonario, CEO de una de las mayores empresas de tecnología financiera de Brasil, filántropo. Pero detrás de esta imagen de éxito, hay una trama de corrupción que desvió millones de reales del dinero público. La pantalla mostraba los documentos que Elena había fotografiado. Contratos, transferencias, nombres de empresas fantasma. Documentos exclusivos obtenidos por Jornal Nacional muestran que Westwood Global manipuló licitaciones públicas, malversó fondos y lavó dinero a través de empresas extraterritoriales. Entonces, apareció Gustavo. Gustavo Linares, exdirector financiero de la empresa, fue despedido cuando intentó denunciar las irregularidades. Gustavo habló sobre el esquema, los detalles, la evidencia, y entonces apareció Elena. Julia estrechó la mano de su madre. Elena Santos trabajó durante 6 años como sirvienta de Thomas Westwood. Ella fue quien encontró las pruebas que están derribando el imperio del CEO. Elena se miró a sí misma en la pantalla, contando la historia, la negativa, las amenazas, el coraje. Cuando terminó el informe, el apartamento quedó en silencio. Después, Julia abrazó a su madre. «Estuviste increíble, mamá». Doña Celia, todavía confundida por todo, se limitó a decir: «Siempre has sido una chica fuerte, Elena». El contraataque. Elena apenas tuvo tiempo de dar un suspiro de alivio.
Media hora después del reporte, sonó el celular de Beatriz. Ella respondió, escuchó durante unos segundos y su rostro palideció. Lo entendí, se lo haré saber. Colgó y miró a Elena. Thomas emprendió acciones legales. Pide prisión preventiva para usted por allanamiento de morada, sustracción de documentos y difamación. ¿Qué? Gritó Julia. Tranquila. Beatriz levantó la mano. Es una maniobra desesperada. No se quedará. Pero consiguió que un juez de turno emitiera una orden de arresto temporal. La policía está en camino. Elena sintió que el suelo desaparecía. ¿Me van a arrestar? Temporalmente, hasta la audiencia de custodia mañana por la mañana. Pero estaré allí, y voy a bajarlo. Dormirás una noche en la comisaría y mañana sale libre. Prometo. 15 minutos después, alguien llamó a la puerta. 2 policías. Respetuoso, pero firme. Elena Santos, soy yo. Está detenido temporalmente por orden judicial. Por favor, síganos. Julia empezó a llorar. No, no puedes llevarte a mi madre. Elena abrazó a su hija. Todo va a estar bien, mi amor. La doctora Beatriz lo solucionará. Cuida a la abuela por mí, ¿vale? Madre, regresaré mañana, prometo. Elena estaba esposada, pero mientras se la llevaban, mantuvo la cabeza en alto, porque ella lo sabía. Esa fue la última carta de Thomas Westwood, y estaba perdiendo. Virete César en Dunker el suspenso. En la comisaría Elena fue fichada, fotografiada, y colocada en una celda con otras 3 mujeres. El lugar olía a mojo y a desinfectante. La luz parpadeó. El frío del suelo de cemento subió por mis piernas, pero Elena no lloró. Se sentó en un rincón, se abrazó las rodillas y esperó. A las 2 de la mañana, una mujer policía se acercó a la valla. ¿Elena Santos? Sí, tienes una conexión. Es urgente. Elena fue llevada a un teléfono público que había en el pasillo. Hola, Elena, soy Marcela. Necesitas saber una cosa. ¿Qué? Tras la difusión del informe, la Policía Federal abrió una investigación, y el Ministerio Público solicitó la congelación de todos los bienes de Thomas Westwood. Cuentas, bienes raíces, empresas, todo. Elena sintió un rayo de esperanza. ¿Está bien? Es genial, pero hay más. Tomás se escapó. ¿Qué quieres decir con que te escapaste? Intentó tomar un vuelo privado a Miami hace 2 horas. La Policía Federal lo interceptó en el aeropuerto. Actualmente está detenido por intento de fuga y obstrucción a la justicia. Elena se apoyó contra la pared, con las piernas flaqueando. Entonces, ¿se acabó? Aún no. Todavía tiene poder, todavía tiene aliados, pero su imperio está cayendo. Y tú, Elena, fuiste quien tiró el primer ladrillo. Elena colgó el teléfono, regresó a la celda, y por primera vez en días, sonrió, porque sabía que había ganado. La mañana en la comisaría llegó lenta y fría. Elena había dormido quizás 2 horas, sentada en el suelo de la celda, apoyada contra la fría pared, pero cuando la luz del día empezó a entrar a través de la estrecha ventana con barrotes, abrió los ojos con claridad. No había más miedo, solo determinación. A las 8 de la mañana, vino a recogerla una mujer policía. Elena Santos, audiencia de custodia. Vamos. Elena fue llevada esposada a un coche de policía. El camino hacia el foro fue silencioso, pero cuando llegó, vio una escena que nunca hubiera imaginado. Había periodistas en la puerta, cámaras, reporteros, y una multitud de gente corriente, gente que había visto el informe la noche anterior y estaba allí para apoyarlo. «Es ella», alguien gritó. «Adelante, Elena, estamos contigo». Elena sintió que le ardían los ojos, pero él no lloró. Ella simplemente asintió, agradeciéndole en silencio mientras la llevaban al edificio. La audiencia. La sala estaba llena. De un lado, Beatriz Campos, con una gruesa carpeta de documentos. Por el otro, 3 abogados con trajes costosos, el equipo legal de Thomas Westwood. Al fondo de la sala, Julia y doña Celia, acompañadas de Gustavo. El juez entró, un hombre de mediana edad, expresión seria, gafas graduadas. Audiencia de custodia de Elena Santos, detenida temporalmente acusada de allanamiento de morada, sustracción de documentos y difamación. Ministerio Público. ¿Manifestación? El fiscal se puso de pie. Excelencia, analizamos el caso durante la noche. La detención fue apresurada. Elena Santos no supone ningún riesgo para el orden público. Además, hay pruebas de que la denuncia se presentó con fines de intimidación y represalias. El Ministerio Público expresa su apoyo a la libertad inmediata del imputado. Uno de los abogados de Thomas se puso de pie, rojo de ira. Excelencia, esto es absurdo. El acusado irrumpió en la residencia de mi cliente. Robaron documentos confidenciales, e incluso tuvo la audacia de entregarlos a la prensa. Esto es un crimen. Beatriz se levantó tranquilamente. Con el debido respeto, Excelencia.
La acusada no entró por la fuerza. Aún conservaba las llaves del lugar donde trabajó durante 6 años. Según el artículo 156 del Código Penal, la invasión requiere romper un obstáculo o faltar al cumplimiento de la orden de no entrar, lo que no ocurrió. En cuanto al presunto robo, los documentos fotografiados prueban graves delitos cometidos por el empresario. La conducta de mi cliente se encuadra en el ámbito de la legítima defensa de terceros y de la noticia de un delito, obligación de cualquier ciudadano. El abogado golpeó la mesa con la mano. La despidieron. Ya no me permitían estar allí. Exacto, respondió Beatriz con firmeza. La despidieron por negarse a cometer un delito a instancias de su jefe. Esto se llama causa justa inversa, y la jurisprudencia es pacífica. El despido por rechazar un acto ilícito es nulo de pleno derecho. En otras palabras, ella todavía era una empleada cuando ingresó a la residencia. Silencio. El abogado de Thomas no tuvo respuesta. El juez miró a Elena. «Señor, ¿tiene algo que declarar?» Elena se levantó. La voz era firme. «Excelencia, trabajé honestamente durante 6 años. Nunca robé nada. Nunca mentí. Cuando me ordenaron hacer algo mal dije que no. Y por eso perdí mi trabajo. Me amenazaron y vi a mi hija siendo intimidada. Simplemente hice lo que haría cualquier persona decente, denunciar un delito». El juez asintió lentamente. Luego golpeó el martillo. «Se revoca la detención temporal. Eres libre. Caso archivado». La sala estalló en aplausos. Julia corrió y abrazó a su madre. Beatriz sonrió victoriosa. Los abogados de Tomás se marcharon apresuradamente, derrotados. La caída de Tomás. Afuera del foro, Marcela Tavares esperaba con una cámara. «Elena, ¿puedo hablar contigo rápido?» Elena asintió. Thomas Westwood fue acusado formalmente hace 1 hora. Corrupción, lavado de dinero, obstrucción de la justicia, amenaza. La Policía Federal está ejecutando órdenes de registro e incautación en todas las oficinas de Westwood Global. Y hay más. 5 ejecutivos de la empresa se entregaron esta mañana y firmaron un acuerdo de culpabilidad. Tomás está aislado. ¿Y la empresa?, preguntó Elena. Las acciones se desplomaron un 70% en la apertura del mercado de valores. Los inversores están huyendo. Clientes que cancelan contratos. Su imperio colapsó en menos de 24 horas. Gustavo, que estaba cerca, agregó. El tribunal bloqueó todos sus bienes. Cuentas, bienes raíces, coches, yachts. No le queda nada. Y el pedido de prisión preventiva fue aceptado. Thomas Westwood responderá al caso arrestado. Elena sintió algo extraño. No fue alegría, no fue venganza. Era simplemente paz. Merece pagar por lo que hizo, dijo en voz baja. Pero no le deseo mal a nadie. Solo quería recuperar mi dignidad. Marcela sonrió. Y lo hiciste. Así dite. El renacimiento. 2 semanas después, Elena estaba sentada en la oficina de Beatriz, firmando papeles. ¿Entonces es oficial?, preguntó Elena. Oficial. Westwood Global aceptó el trato. 500,000 reales en concepto de indemnización por daño moral, despido improcedente y amenazas. El dinero llegará a tu cuenta en un plazo de 10 días. Elena miró los números en el papel. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Yo ni siquiera sé qué hacer con esto. Beatriz sonrió. Primero, pagar las cuentas. En segundo lugar, invierta en la educación de su hija. En tercer lugar, haz realidad tus sueños. Te lo mereces. Elena, ¿qué pasa con el caso penal? Thomas acude al jurado popular. Con las pruebas que tenemos y las declaraciones de los ejecutivos, enfrentará al menos 15 años, y sus bienes se utilizarán para reembolsar las arcas públicas. Elena asintió. Se estaba haciendo justicia. En vez de tarde tronca el pasillo. 3 meses después, Elena se encontraba en la puerta de un pequeño local comercial del barrio. La fachada estaba pintada de color lila. El cartel acrílico brillaba al sol. Salón Elena, belleza y dignidad. Julia estaba a su lado, tomándole la mano. Lo lograste, mamá. Abriste tu salón. Elena miró a su hija y sonrió. Lo logramos, hija. Todo esto fue gracias a ti, para nosotros. Doña Celia estaba sentada en una silla en la entrada, con un vestido nuevo y una amplia sonrisa. Mi hija siempre ha sido una guerrera. El salón era pequeño pero acogedor. 3 sillas, espejos nuevos, productos de calidad y, en la pared principal, una frase enmarcada. Hay cosas que no hacemos ni por dinero ni por miedo. El primer día de operación acudieron 10 mujeres del barrio. Todos habían visto a Elena en la televisión. Todos querían apoyar. Eres un ejemplo para nosotros, Elena, dijo una de ellas mientras Elena se trenzaba el cabello. Solo hice lo correcto, pero fue valiente, y eso marca la diferencia. Elena sonrió. Por primera vez en meses,
Sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El reencuentro. Un mes después, Elena estaba cerrando el salón cuando entró una mujer. Llevaba gafas de sol, un pañuelo en la cabeza y ropa sencilla. Parecía nerviosa. Lo siento. Ya estamos cerrados, dijo Elena amablemente. La mujer se quitó las gafas. Era Patricia Westwood, la exesposa de Tomás. Elena permaneció inmóvil. No sabía qué esperar. Sé que no tengo derecho a estar aquí, dijo Patricia con la voz temblorosa. Pero necesitaba agradecerte. ¿Para agradecer? Patricia asintió con los ojos llorosos. Viví con ese hombre durante 20 años. 20 años de miedo, de control, de humillación. Intenté irme varias veces, pero él siempre me amenazaba. Dijo que me iba a destruir, que me iba a quitar a mis hijos. Y yo creí, hasta que hiciste lo que yo nunca tuve el coraje de hacer. Dijiste que no. Elena sintió un nudo en la garganta. Patricia, no te salvaste tú sola, Elena. Salvaste a otras mujeres, otras familias, otras personas que tenían miedo de hombres como él. Y quería que supieras eso. Los dos se abrazaron allí, en medio de la habitación vacía, y en ese abrazo había perdón, comprensión y esperanza. El nuevo comienzo de Julia. 6 meses después, Elena se encontraba entre el público de un auditorio abarrotado. En el escenario, Julia recibió el certificado de aprobación del examen de ingreso a medicina de la Universidad Federal. Julia Santos, anunció el decano. El público aplaudió. Elena se levantó gritando y llorando al mismo tiempo. Doña Celia, la vecina, se rió y se secó las lágrimas. Después de la ceremonia, Julia corrió y abrazó a su madre. Lo logré, mamá. Voy a ser médico. Siempre estuviste brillante, hija. Solo te di lo que necesitabas. La oportunidad. No, madre. Me diste mucho más que eso. Me enseñaste a nunca inclinarme ante la injusticia. Tener dignidad. Luchar por lo que es correcto. Incluso cuando sea difícil. Eres mi mayor inspiración. Elena abrazó a su hija con tanta fuerza que parecía que nunca la soltaría. Más 60 instalan desde la última reunión. Un año después del escándalo, Elena fue llamada a testificar en el juicio de Thomas Westwood. Era la última vez que lo vería. Entró a la sala y se sentó en la silla de los testigos. Thomas estaba en el banquillo, vestido con un mono naranja, esposas en las muñecas y el rostro delgado y envejecido. Ya no era el poderoso director ejecutivo, era simplemente un hombre derrotado. Sus ojos se encontraron. Elena no se sintió enojada, no sintió pena, simplemente nada. El abogado defensor intentó desacreditarla, pero Elena respondió a cada pregunta con calma y sinceridad. Y cuando el juez le preguntó si tenía algo que declarar, Elena dijo, no odio al señor Westwood, pero espero que comprenda que el poder no está por encima de la dignidad, y que ninguna fortuna vale el alma de una persona. El jurado condenó a Thomas a 18 años de prisión. Elena salió de la sala del tribunal y nunca miró hacia atrás. Batatak exhago la reflexión final. 2 años después del día en que dijo no, Elena estaba en el balcón de su nuevo apartamento, comprado con el dinero de la indemnización. Julia estaba en la universidad. Doña Celia, sana y feliz, dormía en la habitación de al lado. El salón iba bien. La vida era estable. Elena sostenía una taza de café fuerte, sin azúcar, con una rodaja de limón. Sonrió cuando se dio cuenta de la ironía. Aprendí con él a hacer café durante 6 años, pero hoy lo hago por mí mismo. Ella miró al horizonte. El sol salió lentamente, pintando el cielo de naranja y rosa, y Elena finalmente entendió lo que decía su abuela. Hay cosas que no hacemos ni por dinero ni por miedo, porque el día que perdemos la dignidad, lo perdemos todo. Ella no había perdido, ella había ganado, no porque destruyó a Thomas Westwood, sino porque se mantuvo fiel a sí misma, y eso, ningún multimillonario podría quitárselo. Saratao Plamos epílogo. 5 años después. Elena estaba dando una charla en una escuela pública. Por invitación del director, habló sobre el coraje, la dignidad y el poder de decir no. El público estaba lleno de jóvenes, la mayoría de ellos negros y pobres, como lo había sido ella. Sé que muchos de ustedes enfrentan presiones, jefes abusivos, familias tóxicas, sistemas injustos, y a veces parece más fácil de aceptar. Baja la cabeza. Haz lo que te dicen, dijo Elena mirando cada rostro. Pero hoy estoy aquí para decirte que tienes una opción. Siempre lo hacen. Y que a veces una palabra, un simple no, puede cambiarlo todo. Una chica de unos 15 años levantó la mano. Pero tía, ¿y si lo perdemos todo diciendo que no? Elena sonrió. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que realmente pierdes? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿O tu alma? Porque perdí mi trabajo. Estaba asustado. Fui arrestado. Pero nunca perdí quién soy.
y hoy tengo paz, tengo dignidad, tengo amor, y duermo bien todas las noches sabiendo que hice lo correcto. El público aplaudió. La niña sonrió con lágrimas en los ojos. Después de la charla, varias personas se acercaron a hablar con Elena. Pide consejo, comparte historias, para agradecer. Y cuando Elena regresó a casa esa noche, con Julia ya licenciada en medicina trabajando en un hospital público, con doña Celia sana y feliz, con el salón prosperando, se sentó en el balcón, tomó su café con limón y le dio las gracias, no por el dolor, no para la pelea, pero por la fuerza que descubrió dentro de sí misma.